La oposición afila los cuchillos y evalúa presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda por el incumplimiento de las metas fiscales. Una tensión que escala luego de que el Consejo Fiscal Autónomo advirtiera ahora que los ingresos proyectados para el 2026 también podrían estar sobreestimados, estrechando aún más el margen del próximo gobierno. Lejos de Santiago, la gira del presidente Boric en Rapa Nui partió con reproches y protestas en el aeropuerto. La alcaldesa califica su visita de hecho de tardía. El clima de tensión se repite en el Biobío, donde la ministra Antonia Orellana fue increpada por vecinos damnificados en Penco por la demora en las ayudas por los incendios. Y el balance delictual del 2025 muestra una cara ambigua. Bajan los robos violentos, pero se dispararon los delitos asociados a drogas y armas. Un cambio en la forma de operar del crimen que se hizo patente en Independencia, donde un empresario enfrentó 12 horas de terror en un secuestro extorsivo. Y en el panorama mundial, Colombia explota de indignación luego de que el presidente Petro culpara a la familia por la muerte de un niño que no recibió a tiempo su tratamiento contra la hemofilia. Un jueves de números en rojo, bienvenidas hostiles para el gobierno, un delito que impone nuevas reglas y la indignación que cruza Colombia. Así parte el día. Este es el Shot de hoy jueves 19 de febrero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El déficit fiscal del 3,6% no solo trajo dolores de cabeza financieros, sino que también políticos. Las bancadas de la UDI, Renovación Nacional, republicanos y demócratas comenzaron a evaluar seriamente una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El argumento es el daño económico provocado por el desvío en las metas fiscales ante ese déficit de 3,6%. La oposición recuerda que la norma permite perseguir la responsabilidad política hasta 6 meses incluso después de dejar el cargo, es decir, hasta septiembre. La puerta para buscar responsabilidades está abierta, dijo el republicano Juan Irarrázaval, mientras que desde Renovación Nacional ya recolectan firmas incluso para una sesión especial en marzo. De presentarse, se discutiría con un Congreso con correlación de fuerzas distinta y la apuesta sería conseguir los votos del Partido de la Gente, que dejaría a la derecha eventualmente cerca de tener los quórums. En La Moneda, la vocera Camila Vallejo salió al paso con ironía y también pragmatismo. Recordó que, de concretarse, esta sería la 10ª acusación constitucional presentada por la oposición, afirmando que si bien están en su legítimo derecho, otra cosa es que tenga mérito. Las otras, recordemos, fueron rechazadas. El gobierno insiste en que el problema fue de ingresos y no de gasto, pero la oposición tiene en esta ofensiva una clara marca política. Busca inhabilitar al jefe de la billetera fiscal del Frente Amplio por 5 años, transformando el rojo de las cuentas públicas en un juicio político que podría perseguir a Nicolás Grau incluso cuando ya no esté en Teatinos 120. Y mientras la política discute acusaciones, el Consejo Fiscal Autónomo volvió a levantar la mano en modo de advertencia. Después de analizar el cierre del 2025, el organismo advirtió en sus actas de febrero sobre el riesgo real de una nueva sobreestimación de los ingresos fiscales para el 2026. En tensas reuniones con la Dirección de Presupuesto, los consejeros plantearon que los espacios financieros para el mediano plazo son aún más estrechos de lo que calcula el gobierno, dado que gran parte de la plata ya está comprometida en continuidad operacional y leyes vigentes. La preocupación técnica es que no se trata solo de haber gastado más de lo que se tenía, sino que las proyecciones para el primer año del gobierno de Kast podrían estar construidas sobre expectativas de recaudación que no se van a cumplir. Si el Consejo Fiscal Autónomo tiene razón, el próximo equipo de Hacienda no solo va a heredar un déficit histórico de 3,6%, sino también un presupuesto para el 2026 que podría tener pies de barro, obligando a un ajuste aún más severo y rápido del que se tenía previsto. La última gira del presidente Gabriel Boric antes del cambio de mando no partió con flores en el cuello, sino que con reproches desde uno de los lugares que el gobierno decía querer poner al centro, Rapa Nui. El mandatario fue recibido anoche con protestas en el aeropuerto de la isla. Horas antes, la alcaldesa Elizabeth Arévalo calificó la visita presidencial como bastante tardía y dijo que la isla nunca fue prioridad,
Recordó que el mandatario viajó varias veces a otros territorios insulares como Juan Fernández o la Antártica, pero no se reunió con la comunidad Rapa Nui en los primeros años, cuando se podían haber resuelto temas de fondo. Parece más un intento de marcar un checklist de zonas pendientes que de una gestión efectiva, dijo. Agregó que si hubiésemos tenido un encuentro al inicio, tendríamos cosas resueltas y además contrastó la demora de Boric con la rapidez de José Antonio Kast para recibirla. Desde el gobierno salieron en bloque a defender el despliegue. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que el gobierno ha estado presente con obras todo el periodo, mientras que la vocera Camila Vallejo argumentó que la gestión no se centra solo en la presencia del presidente. Sin embargo, el viaje, que buscaba ser un cierre simbólico, termina exponiendo la desconexión con la isla. El ambiente es hostil por 3 razones y recientes. La comunidad acaba de rechazar masivamente el estatuto especial propuesto por el Ejecutivo. Aún duele también la remoción en Nueva Zelanda de la embajadora Rapa Nui Manahi Pakarati por apoyar un autogobierno en la isla. Y también la sensación local es que el Estado llega tarde, cuando al mandato le quedan solo 3 semanas y ya no hay tiempo real para cumplir promesas. Y la visita de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a las zonas afectadas por los incendios en el Biobío terminó, por su parte, en un áspero cruce político y social. En Penco, la secretaria de Estado fue increpada duramente por vecinos que exigían fechas claras para las viviendas de emergencia. La secretaria de Estado había viajado para informar sobre ayudas y explicar los pasos para acceder a subsidios, pero antes de iniciar el punto de prensa, un habitante la encaró exigiendo fechas concretas para las viviendas de emergencia y reprochando que un particular en un día montó una casa prefabricada, mientras que el Estado seguía entrampado. El caldeado ambiente impidió el desarrollo normal de la actividad, pero Orellana no se quedó callada y apuntó sus dardos contra la gestión local. La ministra responsabilizó directamente al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, acusándolo de no haber firmado ni un oficio para los subsidios de arriendo ni las órdenes de demolición necesarias para iniciar la reconstrucción. Además, denunció que el municipio expulsó a voluntarios que ayudaban a mujeres mayores. Como sea, lo que tenía que ser un despliegue de ayuda terminó revelando la fractura en la cadena de mando de la emergencia, donde mientras autoridades nacionales y locales se culpan por la burocracia, los damnificados siguen esperando soluciones entre los escombros. Y José Antonio Kast intentó ordenar el mapa del Senado para el 2026, pero la maniobra salió mal. El presidente electo instruyó contactar a los jefes de comité de la derecha para zanjar la mesa de la Cámara Alta, pero recibió excusas y negativas de senadores de Renovación Nacional y Evópoli, quienes leyeron el gesto como una intromisión indebida en la autonomía parlamentaria. La molestia en la moneda chica fue evidente, calificando la respuesta de desaire, mientras que en el Congreso advierten en cambio que estas negociaciones tienen sus propios códigos. El trasfondo es una pelea voto a voto por el control del Senado, donde la derecha cree tener la mayoría justa gracias a Miguel Ángel Calisto. Sin embargo, este senador electo, independiente, exdemócrata cristiano y que ganó con un cupo de izquierda, es hoy la gran incógnita. Aunque el Tricel ratificó su elección y él alega tener fuero, la centroizquierda apuesta a que su desafuero vigente por fraude al fisco le impida votar por la nueva mesa. Un escenario muy líquido, como se dice hoy, donde la ansiedad del futuro mandatario por asegurar la gobernabilidad chocó con la realidad de un parlamento que, incluso antes de asumir, ya le marca límites de poder. El balance delictual del 2025 entregado por el gobierno ayer muestra un país con dos caras. Por un lado, los delitos de mayor connotación social bajaron levemente. Los homicidios cayeron un 4% y los robos violentos de vehículos, los temidos portonazos, disminuyeron un 22%. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó que la tasa de homicidios se estabilizó en 5,4 por cada 100.000 habitantes. Se aleja del pic del 2022. Pero la otra cara es hoy la especialmente preocupante. Los delitos asociados a la ley de drogas se dispararon casi un 18%, impulsados por un alza del 21% en microtráfico, y los ilícitos con armas de fuego también crecieron. Las cifras vienen a confirmar una mutación del crimen. Puede que haya menos asaltos callejeros violentos, pero hay mucho más poder de fuego y narcotráfico circulando en los barrios. El delito cambia de forma, volviéndose más organizado y estructural. Un desafío que las estadísticas positivas en robos no logran esconder del todo.
Bueno, veamos un ejemplo concreto. Un empresario dominicano vivió medio día de pesadilla tras ser secuestrado a metros de su casa en Independencia. La noche del martes, un auto le cerró el paso y tras una persecución a pie, fue capturado por sujetos que exigieron 30 millones de pesos a su pareja a través de una videollamada por WhatsApp. La imagen del hombre maniatado y las súplicas de la mujer alertaron a la policía, activando un amplio y sigiloso operativo. Tras 12 horas de cautiverio y negociaciones, la víctima fue liberada el miércoles al mediodía, presuntamente tras pagar parte del rescate, llegando por sus medios a una comisaría. La hipótesis preliminar apunta a un ajuste entre bandas. Tanto la víctima, dueño de locales gastronómicos y con antecedentes, como los secuestradores serían extranjeros y el matrimonio ya había sufrido amenazas en Recoleta semanas antes. Aunque el desenlace fue sin lesiones físicas, el caso confirma la instalación de la industria del secuestro extorsivo en Chile. Está operada por bandas extranjeras que marcan a comerciantes y ejecutan raptos con logística profesional. Transforman la seguridad de los barrios comerciales en un negocio de muy alto riesgo. La destitución del administrador municipal de Independencia, Sebastián Sotelo, derivó en un bochorno judicial inédito. Al defenderse ante la Corte de Apelaciones, Sotelo y sus abogados descubrieron que el informe presentado por los concejales que lo echaron estaba plagado de jurisprudencia falsa. La razón: el texto habría sido redactado con inteligencia artificial, inventando citas, roles y considerandos de la Corte Suprema y Contraloría que no existían en la realidad. El abogado de Sotelo expuso en el estrado las citas inexistentes y textos alterados, dejando en evidencia la falta de prolijidad y ética, por cierto, de la contraparte. Aunque la Corte falló a favor de Sotelo en el fondo del asunto, el episodio enciende las alarmas en el Poder Judicial sobre el uso irresponsable de herramientas como ChatGPT en litigios. Cuando la autoridad cita leyes imaginarias para justificar decisiones reales, la fe pública se rompe y la justicia se convierte en una ficción muy peligrosa. La actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. Un insecto bastó para cerrar uno de los pasos fronterizos más importantes entre Chile y Argentina. La delegación presidencial de los Andes ordenó suspender temporalmente el tránsito por el paso Los Libertadores, luego de que el Ministerio de Salud detectara un ejemplar altamente sospechoso del mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue. El cruce se cerró desde Guardia Vieja y Uspallata para permitir una aplicación química en la zona y solo va a reabrir este viernes al mediodía. La medida busca evitar que el mosquito se instale en un contexto regional donde el dengue se ha expandido con fuerza y ya es endémico en buena parte de Sudamérica. Más que una reacción exagerada, la decisión recuerda algo que la pandemia dejó claro. A veces la interrupción incómoda de un día de viaje es el precio para no enfrentar después una temporada completa de hospitales llenos por una enfermedad que, aunque no tiene tratamiento específico, se puede contener si se actúa rápido sobre el vector. El 24-0 tan contundente que evitó el desafuero de Claudio Rego no solo fue un golpe para la Fiscalía, también abrió espacio para que el gobernador saliera a la ofensiva política. Tras el fallo unánime de la Corte de Santiago, la autoridad regional pidió que el Ministerio Público concentre ahora sus esfuerzos en perseguir la eventual apropiación indebida de unos 1.000 millones de pesos por parte de Procultura, en lugar de insistir en acusaciones de fraude al fisco en su contra. Orrego acusó a la derecha de buscar sacarlo por la vía judicial, recordó la fallida acción ante el Tribunal Calificador de Elecciones y advirtió al próximo gobierno sobre el riesgo de usar tribunales como herramienta de pelea política. Dijo estar arrepentido de haber confiado en la fundación de Alberto Larraín, pero no de haber impulsado el programa Quédate contra el suicidio, que según él sigue funcionando y salvando vidas. Orrego intenta devolver el foco al rol de Procultura y de quienes manejaron los recursos y, por otro, marcar un límite político al gobierno que entra, recordándole que perseguir adversarios vía tribunales puede terminar golpeando la confianza en todo el sistema. Y el caso de un vecino de Chicureo que debe más de 106 millones de pesos en gastos comunes muestra hasta dónde puede llegar una comunidad cuando se cansa de esperar. Patricio Blanco compró su parcela en el condominio Los Nogales en 2016 y, según la administración, dejó de pagar al poco tiempo, mientras el resto de los dueños pagaba todos los gastos comunes para tener cierre perimetral y seguridad en el condominio.
Durante años fue difícil cobrarle porque el lugar era un condominio rural y no estaba cubierto por la ley de copropiedad, que facilita estos procesos. Pero después de una larga pelea, la Corte Suprema permitió que la demanda siguiera adelante y dejó establecido que, con un certificado de deuda del administrador, se puede iniciar un juicio ejecutivo que termine en embargo y remate de la propiedad si el dueño no paga. El fallo recuerda algo básico. Los gastos comunes son una deuda como cualquier otra, que se puede cobrar por la vía judicial. El mensaje para quienes se atrasan es claro. En un condominio, los gastos comunes no son voluntarios. Si alguien deja de pagarlos por años, no solo termina perjudicando a sus vecinos, también puede llegar a perder su propia casa o parcela. Internacional. Y en la crónica internacional, la muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años con hemofilia, ha generado conmoción en Colombia y puso al presidente Gustavo Petro en el centro de la polémica. El menor murió tras caer de su bicicleta y no recibir a tiempo el medicamento coagulante ni el traslado médico que su madre suplicó durante 24 horas, en medio de una crisis del sistema de salud donde las aseguradoras alegan falta de fondos. Pero la respuesta del mandatario encendió la furia. En lugar de asumir la falla del Estado, Petro sugirió que la responsabilidad era de la familia por dejarlo andar en bicicleta. Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos, fue lo que dijo el presidente, desatando el rechazo de gremios médicos y la oposición, que lo tildaron de cínico y desvergonzado. El caso de Kevin se transformó en el símbolo cruel de un sistema de salud quebrado por disputas políticas y financieras, donde la respuesta oficial ante una tragedia evitable fue culpar a la víctima y a su madre, mostrando una falta de empatía que agrava el dolor de un país entero. Y en el flashback de un día como hoy, 19 de febrero, en el año 1600, el día en que el cielo se oscureció, el volcán Huayna explota en Perú. Fue la erupción más grande registrada en la historia de Sudamérica. Lanzó tanta ceniza a la atmósfera que provocó un enfriamiento global, arruinando cosechas en Europa y hasta en China. Básicamente un volcán andino le bajó la temperatura al planeta entero. En 1812 nace el símbolo patrio. En Chile se adopta oficialmente la primera bandera nacional conocida como la bandera de la patria vieja. Aún no era la actual, pero marcó el inicio de los emblemas republicanos. Un día como hoy, 19 de febrero en 1832, literatura y política. Nace en Valparaíso Benjamín Vicuña Maquena, historiador, político e intendente de Santiago. Fue clave en la modernización urbana de la capital y en la construcción del relato histórico nacional. Un día como hoy, en 1878, música enlatada. Thomas Alva Edison patenta el fonógrafo. Fue la primera vez que pudimos capturar el sonido y reproducirlo después. Sin este invento de cilindros de cera, no existirían los vinilos, ni los cassettes, ni Spotify. Un día como hoy, 19 de febrero de 1959, chip que cambia el mundo. Jack Kilby presenta avances en el desarrollo del circuito integrado, base de los microchips modernos. Sin ese paso, no existirían computadores personales ni teléfonos inteligentes. Un día como hoy, en 1980, la última copa de Bon en Londres encuentra muerto en un auto a Bon Scott, el vocalista de AC/DC. Se ahogó tras una noche de borrachera extrema. Su muerte casi acaba con la banda, pero terminó siendo la chispa para que contrataran a Brian Johnson y grabaran Back in Black, el disco de rock más vendido de la historia, y en su homenaje. Un día como hoy, 19 de febrero de 1990, la realidad se vuelve editable. Se lanza la primera versión del Adobe Photoshop. Nació como un software exclusivo para Macintosh. Ese día cambió para siempre la fotografía, la publicidad y nuestra percepción de la belleza. Desde entonces, creer en lo que ves dejó de ser una opción segura. Y un día como hoy, en 2002, el euro se consolida. 12 países europeos comienzan a utilizar oficialmente el euro como moneda física en circulación. Una integración económica que transformó el mapa financiero del continente. Y un día como hoy, 19 de febrero, en el año 2008, el fin de una barba. En una carta publicada en el diario Granma, Fidel Castro renuncia oficialmente a la presidencia de Cuba tras 49 años en el poder. Fue el momento simbólico en que la Guerra Fría terminó definitivamente en el Caribe, pasando el mando a su hermano Raúl y cerrando el ciclo del liderazgo más largo de Latinoamérica. Y un día como hoy, en 2014, el mensaje de texto más caro del mundo, Mark Zuckerberg, rompe la alcancía y Facebook compra WhatsApp por $19.000 millones.
Muchos pensaron que estaba loco por pagar tanto por una aplicación gratis, pero hoy es la forma en que se comunica medio planeta y donde ocurren todas las peleas familiares, entre otras cosas. Bueno, y antes de terminar, como siempre, atentos con varias cosas. El ex agente Veladina, Armando Fernández Larios, va a enfrentar este jueves a un tribunal migratorio en Miami tras ser detenido por el ICE, la policía migratoria. Sin estatus legal claro, su proceso podría derivar en la deportación a Chile, donde lo esperan 5 solicitudes de extradición por crímenes cometidos en dictadura. El presidente Gabriel Boric continúa su primera visita oficial a la isla en Rapa Nui con una agenda centrada en proyectos de conectividad, infraestructura y el análisis del Estatuto Especial de Autonomía para la zona y con eventuales nuevas protestas también como la que vivió anoche. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, encabeza hoy la reunión bilateral con su sucesora, María Jesús Wolf. Y en Nueva Delhi, líderes globales, entre ellos el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, así como los máximos directivos de Silicon Valley, se reúnen con motivo de la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial que busca un compromiso vinculante que obligue a los gigantes del sector a garantizar la transparencia en los sistemas de inteligencia artificial. Y por último son las finales en los Juegos Olímpicos de Invierno. En la 13ª jornada de Milano, Cortina 2026, se va a disputar la esperada final femenina del hockey sobre hielo entre Estados Unidos y Canadá. Este fue el shot de hoy jueves 19 de febrero del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana viernes.